Buenas tardes, disculpen que tuvimos un problema técnico y por eso nos demoramos. Hoy vamos a dar la clase con el doctor Luciano Lerme, bueno, y quien les habla, voy a dar una partecita. Así que él va a comenzar, hoy vamos a tratar el tema de intervención societaria. Hola a todos, bueno, perdón por la demora, fue culpa mía, que también pedí actualización del sistema y no podía conectar, así que bueno, les pido perdón. Bueno, la idea es ahora arrancar con la parte de intervención societaria. Cuando se habla de intervención societaria, la primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿no es cierto? Es decir, es claro que se interviene en la sociedad, pero lo que no es claro por ahí es qué órganos intervienen, ¿no es cierto? Es decir, cuando estamos hablando de intervención, estamos hablando dentro de lo que serían medidas cautelares, ¿no es cierto? Es decir, dentro de las medidas cautelares nos encontramos en la regulación procesal y la regulación de la ley de sociedades. La ley de sociedades, cuando habla de las medidas cautelares, que lo regula del artículo 113 al artículo 117, ¿no es cierto?, establece determinados requisitos y habla, ¿no es cierto?, de decir que tiene que ver un poco con la administración, y se menciona el órgano de administración, no menciona órganos de fiscalización en caso que lo hubiera, ni tampoco la asamblea. Hay algunos autores que creen que podría darse la intervención en la asamblea, yo entiendo que no, que de ninguna manera, y si es claro que lo que se interviene es la administración, que es el órgano básicamente permanente que lleva adelante la marcha y los negocios sociales de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué tratan de hacer estas medidas cautelares en relación al órgano de administración? Lo que tratan de hacer, ¿no es cierto?, es justamente tratar de que de alguna manera, mediante una cautelar, un proceso que va a ser, ¿no es cierto?, es decir, principal conjuntamente con esta cautelar, porque puede ser conjunto o posterior. Lo que no se puede iniciar la cautelar conforme a la regulación de la ley de sociedades es si no se inició otra acción previa, que es la acción de remoción. O sea que ahí vuelvo un poco sobre lo que dije al principio, que si estamos hablando de remoción, estamos hablando del órgano de administración, ¿no es cierto? Es decir, por esto que algunos entienden que puede ser también alguno de los otros órganos de la cautelar, de la sociedad. ¿Para qué es la cautelar? Es como toda cautelar, si ustedes han visto procesal civil, ¿no es cierto?, es para asegurar la eficacia de una pretensión procesal, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la pretensión procesal que va a haber acá? Es una acción de remoción del órgano de administración. Más allá que pueda haber algunos supuestos en los cuales esa acción de remoción podría excepcionalmente no darse, ¿no es cierto? Son supuestos muy acotados. La ley habla, o sea, de iniciarse la remoción. Entonces, como les decía al principio, ¿cuál es el requisito? Como toda cautelar, tiene que tener un requisito que es para asegurar el resultado de un proceso. Así que cuando el proceso no llegue, ya sea tarde y no tenga ningún sentido. ¿Qué es lo que se interviene? La sociedad. ¿A través de qué órgano? Del órgano de administración. ¿Qué otro requisito tiene que haber? Peligro en la demora. ¿Qué otro requisito tiene que haber? Verosimilitud en el derecho. Si yo no tengo verosimilitud en el derecho, estoy planteando de lo que sería la acción principal, acá ya iniciada o iniciada conjuntamente, no, también va a ser un requisito que obviamente va a evaluar el juez que tenga que resolver, que va a ser el juez del domicilio de la sociedad. Ya me meto en un tema de competencia, pero todas estas acciones iniciarse en el domicilio de la sociedad porque se dirige contra la sociedad y la sociedad se va a defender a través del órgano que la administra y representa, obviamente que es el órgano de administración, y dentro de la administración el órgano de representación va a ser el que va a representar la sociedad, ¿no es cierto? O sea, como le decía al principio, es como toda cautelar, para asegurar el resultado de un proceso, es accesorio de la acción principal, tiene que haber peligro en la demora, tiene que haber contracautela, lo regula la ley en los artículos de la ley del 113 al 117, ¿no es cierto? Y cuando, ¿no es cierto?, es decir, y es para asegurar que un derecho eventualmente una persona pueda plantear no se vea frustrado por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Bien, a mayor verosimilitud del derecho, obviamente va a haber menor contracautela, ¿no es cierto? Por la contracautela en este caso está prevista y lo regula la Ley General de Sociedades, ¿no es cierto? Porque de alguna manera justamente tiene que ver con que lo que se afecta es el desenvolvimiento de la sociedad, ¿no es cierto? Estas son medidas de carácter excepcional y debe interpretarse restrictivamente. ¿Por qué? Porque implica una intervención, ¿no es cierto?, propiamente, y afectar el funcionamiento normal y desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, para que esto tenga que ocurrir, tiene que haberse promovido previamente o en forma conjunta una demanda de remoción. ¿Qué significa? Yo tengo que plantear, decir, señores, estos administradores están incumpliendo la ley, el estatuto o el reglamento.
y se afecta gravemente el interés de la sociedad, porque se incumple la ley, el estatuto del reglamento, pero no afecta o no puede perjudicar el interés, en este caso social, más allá que algunos autores entienden que puede ser un interés de los accionistas, como dicen, pero la gran mayoría de la doctrina de jurisprudencia entiende que tiene que ser el interés social y el grave daño o el grave perjuicio tiene que ser para la sociedad, no procedería esta medida. Entonces, como requisito se tiene que haber iniciado la acción de remoción, ¿no es cierto? Es decir, ¿de quién? De los administradores. No se puede pedir de manera preventiva, como otras cautelares, ¿no es cierto? Sino que en este caso es conjunta o posterior a la demanda de remoción. En principio es una inaudita parte, aunque puede ser que en realidad se pida después de ya trabada la acción principal, y en realidad ya la parte está en el proceso, inclusive pueda participar y hacer valer su derecho, pero en principio se puede plantear, si es que yo planteo la demanda de remoción, conjuntamente o posterior al inicio de la cautelar no notifico y acredito sumariamente al juez estos requisitos que estoy diciendo, podría despacharse inaudita parte, ¿no es cierto? Y, como les dije, en algunos supuestos de excepción, sobre todo en casos vinculados a lo que tiene que ver por ahí con cuestiones sucesorias, ¿no es cierto? Cuestiones de divorcio, puede ser que no vaya en forma conjunta, ¿no es cierto? Es decir, con una demanda de remoción. La ley lo prevé dentro de lo que son las medidas conservatorias en derecho sucesorio, en el artículo 23-27, que habla de acciones que pueden promoverse inclusive ante el dictado de la declaratoria de heredero, y que en este caso, ¿no es cierto?, es decir, podrían plantearse acciones sin justamente el planteo de la remoción que yo les dije. Son los únicos dos casos en principio de excepción que podría darse. Otro caso que podría darse también es el caso de la disolución de una sociedad, donde la entidad, por ejemplo, se encuentre acéfala y podría intervenirse en una sociedad que no funciona y que tendría que ser para cuestión de disolución de la sociedad. Bien. ¿Qué es lo que tratan de hacer estas medidas? ¿No es cierto? Es preservar el interés de la sociedad, que cuando llegue la demanda de remoción que diga sí, el accionista que lo plantea tiene derecho y tiene razón en remover el órgano de administración porque está incumpliendo gravemente, afectando el interés social, cumpliendo la ley, los estatutos, el reglamento, ¿no es cierto? Es decir, que cuando transcurra todo ese proceso y el juez diga sí, está bien, remuevo, que ya no sea tarde y la sociedad esté vaciada o haya afectado gravemente el funcionamiento de la misma, ¿no es cierto? Entonces, justamente un poco lo que trata de preservar estas medidas es eso, es que el interés social. Muchas veces confunde, a veces plantea, como les decía recién, ¿no es cierto?, decir en lo que es el interés de un accionista. Y estas medidas están pensadas y claramente lo reguladas por la ley para preservar el interés justamente de la sociedad, no de los accionistas, que es distinto al interés individual y propio de los accionistas, ¿no es cierto? Bien. Como le dije al principio, esto está regulado en la Ley General de Sociedad y también están reguladas las cautelares propias en los códigos procesales. En realidad la regulación específica es la Ley de Sociedades, pero se rige por los principios generales de toda cautelar, ¿no es cierto? Es decir, dentro de las cautelares, de alguna manera que contemplan los códigos contemplan lo que son vedurías, ¿no es cierto? Es decir, el vedor informante, ya sea el Código Procesal Nacional, el Código Local que también contempla la posibilidad de una veduría, un aseguramiento de prueba, acá propiamente en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Donde se puede constatar, inclusive pedir, ¿no es cierto? Es decir, hacer una constatación judicial a través de una cautelar, que en este caso no implicaría veduría, pero yo podría solicitar una cautelar para constatar cuando tengo afectado el derecho, por ejemplo, de fiscalización, artículo 55, sé que puedo fiscalizar en forma directa, ¿no es cierto? También el artículo 272 en adelante del Código Procesal lo provee. ¿Qué tengo que hacer previo al inicio de esta medida? Todo requisito que tengo que hacer siempre previo a acudir, salvo casos excepcionales de urgencia extrema, a la justicia, que es agotar la instancia asociativa, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué significa agotar la instancia? Es previamente haber intentado esta remoción en forma previa a través de la sociedad. ¿Cómo remueve un administrador en forma administrativa o en forma no judicial? Es a través de una asamblea. Entonces, si yo voy a una asamblea y consigo, no tengo mayoría, pero consigo que la mayoría la conmueva en la deliberación que yo hago y explico los motivos y doy vuelta y una mayoría dice sí, claramente removemos, no hay acción de intervención que valga, porque en realidad lo que se logró es que se nos removieron los administradores y se volvieron a designar administradores, ¿me explico? ¿Cuáles son los requisitos de la medida cautelares? Los requisitos de toda medida cautelar procesal, ¿no es cierto? Así que regulan los códigos procesales. Primero, en cuanto a la regulación de fondo, es que pongan en peligro grave los administradores de la sociedad, no sea, ya sea por actos u omisiones, ¿no es cierto? Es decir,
si pone en peligro grave la sociedad, y ahí se va a analizar lo que a nivel procesal se denomina el fumus bonis iuris, es decir, humo de buen derecho, ¿no es cierto? En cuanto que haya una verosimilitud en el derecho, yo estoy diciendo, mire, yo constaté, hice una medida de aseguramiento de prueba, estoy detectando que hay registraciones contables que son falsas, que aparentemente habría un balance falso, que los actos que los administradores están registrando tienen operatoria en negro y eso lo tengo constatado, claramente viene el juez y le dice, señor juez, pero inicio la demanda de remoción. ¿Por qué? Porque no lo pude lograr, porque tengo minoría vía en forma asociativa o en forma, ¿no es cierto?, es decir, en lo que sería la vía interna de la entidad, y voy al juez y decir, vengo a remover, que yo con mi mayoría, yo planteé la remoción, perdí por la mayoría, pero estoy demostrando, pero acá acredito que estos administradores están obrando en contra de la ley y el estatuto del reglamento. Y la mayoría, que son los mismos que se designan los propios administradores, no lo removieron y votaron en contra. Pero acá tengo constatado toda esta situación en donde los administradores están violando la ley, el estatuto, el reglamento, tienen factura apócrifa, están desviando fondos sociales. Entonces el juez me va a pedir además una cautelar, ¿no es cierto? Cautelar, ¿por qué? Porque si yo el día de mañana lo que aparentemente, sumariamente le estoy contando y le estoy tratando de acreditar, no tengo razón y puedo acreditar un daño a la sociedad. Entonces me va a pedir una medida cautelar. ¿Qué más le tengo que decir? Es un grave daño. ¿Para quién? Y esto es importantísimo, para la sociedad. Salvo un solo autor que no lo sigue la jurisprudencia, que es Nielsen, que ese también podría ser para el caso de un accionista el grave daño, pero es para la sociedad. Está pensado, esta medida cautelar está pensada para proteger a la sociedad. Ustedes me dicen, ¿de quién? ¿De sus propios administradores? Sí, por administradores están obrando en interés propio y se están robando de la sociedad y la están vaciando y la van a fundir, y cuando llegue con la remoción ya no va a quedar sociedad. Entonces, estas medidas cautelares están pensadas para eso, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener que acreditar para poder plantear esta medida cautelar? ¿Qué les parece? ¿Qué se le ocurre? ¿Quién puede plantear esta acción? Encendíanlo sin temor, porque esto es, no se los dije todavía, pero ¿quién les ¿Algún parece a vos? socio ¿Eh? ¿Cómo? alguno de los socios que tenga algún interés afectado de esto que estamos hablando? Alguno de los socios, exactamente. El interés afectado tiene que ser el de la sociedad, ¿no es cierto? Pero sí tiene Claro. que ser un socio, como vos bien decís, ¿no es cierto? Es decir, lo primero que voy a tener que acreditar es que soy socio, ¿no es cierto? Es decir, y después lo que voy a tener que acreditar es que se está afectando el interés de la sociedad, que está poniendo en grave riesgo a la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, no mi interés personal, porque yo puedo decir, no cobro, y van a decir, bueno, pero vamos a las acciones que te va a promover. No, mire, no solamente no cobro, se estaba haciendo la sociedad se va a fundir, y cuando llegue con esta medida cautelar no va a haber sociedad, no vamos a tener que discutir. Entonces está ese interés social que es distinto al interés de los socios, que cuando nosotros, cuando las primeras bolillas, ¿se acuerdan? Cuando nosotros hablábamos de que lo que la diferencia entre un contrato común y un contrato de una sociedad que nace una persona jurídica distinta. Aquí hay una persona jurídica distinta. Ustedes me dicen, ¿y cuál es el interés social? Que es un tema tremendamente debatido. Y el interés de la sociedad. ¿Y cuál es el interés de la sociedad? Que la sociedad funcione, me explico a decir. Indirectamente este interés social puede afectar el interés de los socios, sí, pero lo que va a mirar el juez es que no se afecte lo que llama o lo que se denomina el interés social. ¿Me explico? Entonces, ¿tengo que ser accionista? Sí, voy a tener que ser accionista. No puede venir un tercero para plantear en principio esta acción. ¿Qué voy a tener que acreditar? Mi condición de socio. ¿Cómo lo voy a acreditar? Ahí voy a tener que ir, depende a cada tipo social, ¿no es cierto? Si tengo una SRL, voy a ir al registro público, le voy a pedir un informe, porque la condición de socio en la SRL es registral y se inscribe en el registro público. Entonces voy a tener que pedir un informe y voy a tener que decir, Luciano Lerme es socio en el 30%. ¿Qué más voy a tener que acreditar? El peligro. ¿Cómo voy a acreditar con mi condición de socio? La legitimación. Si es una sociedad de parte de interés, lo mismo, el contrato, el informe de registro. Si es una sociedad por acciones, si es una SAS, ahí ya va a ser más difícil, porque la condición de socio, de accionista, mejor dicho, no surge de un lugar que se registra públicamente. Entonces voy a tener que pedir, voy a tener que tener o un título de acciones de la sociedad, si voy a tener un título y digo, tengo acciones ordinarias, nominativas, no endosables, que están a mi nombre, acá las tengo adquirido por boleto, ¿no es cierto? Pero la prueba por excelencia es la registración en el libro de accionista, ¿no es cierto? Si yo tengo una copia de eso, tengo acreditado en el libro de registro de accionista que soy socio, ¿no es cierto? Es decir, con esa copia voy a poder acreditar la condición de accionista. En la SAS, lo mismo. En todas las sociedades por acciones, acuérdense siempre
que la condición de accionista o de socio no surge del estatuto, ¿no es cierto? Surge de los libros que son llevados por la misma sociedad en forma interna, con lo cual no lo voy a encontrar en un registro público, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que acreditar para tener legitimación es que soy accionista, ¿no es cierto? Es decir, entonces, ¿por qué voy a querer proteger el interés de la sociedad? Porque soy accionista. Y el interés que voy a tener que acreditar y proteger es el que decíamos, ¿no es cierto?, del interés propiamente de la sociedad. Pero sí va a requerir que yo tenga un vínculo con la sociedad. ¿Cuál es el vínculo que tengo? De accionista. Y quiero que la sociedad funcione y funcione bien, más allá de mi propio interés, que indirectamente también obviamente redunda en beneficio propio, ¿no es cierto? Entonces, la condición de socio, ¿no es cierto? No lo confundan esto con alguna regulación que tienen los códigos procesales en cuanto a lo que son intervenciones de caja, esto, lo otro, no tiene nada que ver, es otro tipo de intervención, eso tiene que ver más con un acreedor de la sociedad, con la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, y eso es un supuesto completamente distinto, ¿no es cierto? ¿Qué otro requisito tiene que tener? Es peligro y gravedad, que es lo que le decía antes, que son los requisitos de toda medida cautelar, ¿no es cierto? Lo que se denomina película in mora, ¿no es cierto? Este es un requisito que va a todas las medidas cautelares, a todo. Y se va a acreditar que ese peligro tenga una entidad suficiente que justifique el despacho, ¿no es cierto? Si no, obviamente el juez va a decir, mire, esto se puede resolver mediante otra forma. No, mire, si cuando llegamos tarde, ya no tiene sentido. Y la acción que yo inicio no va a ser una acción meramente, una sentencia que no va a tener cumplimiento efectivo porque va a ser inocuo y no va a causar ningún efecto porque va a llegar tarde. Entonces tengo que esperar, ¿no es cierto? Si yo espero la sentencia, que es lo que voy a tener que acreditarle al juez, ya no tiene sentido la acción que voy a tener, sino me cautela y no interviene en la sociedad. Ahora, después con la doctora Basso van a ver cuáles son los distintos grados de intervención, qué distintos grados de intervención, desde una veeduría, una coadministración o una intervención con desplazamiento del órgano de administración. ¿Qué más voy a tener que hacer? Lo que les decía al principio, los propios ya de lo que sería de la materia, es que se agotó la instancia societaria. Y ahí hay algunas variantes particulares que no es cierto, decir, yo soy accionista y digo, ¿a quién le tengo que ir a pedir agotar la instancia societaria? Es decir, ¿quién es el que nombra y remueve a los administradores? La asamblea. ¿Pero quién convoca a la asamblea? Los administradores. Entonces, ¿yo a quién le tengo que pedir? ¿No es cierto? Es decir, che, estos tipos están robando, están desviando fondos, están teniendo factura POC, se sacan toda la plata con gastos personales de ellos. ¿Con quién tendría que agotar la instancia? Con el mismo órgano de administración. Entonces yo tengo que ir a pedir a ellos, tengo que decir, señor, convoco una asamblea, ¿para qué? Para su propia remoción. Yo tengo un problema, ¿no es cierto? Porque en realidad va a ser, le estoy pidiendo lo mismo, que a lo mejor puede ser que es una parte del directorio, pero un órgano colegiado en la sociedad anónima, un órgano colegiado, ¿no es cierto? Entonces le tengo que pedir, es decir, convoque, ¿para qué? Para removerlo. ¿A quién? A usted, ¿no es cierto? Si el directorio no convoca, ¿quién puede ir? Al síndico si hubiera síndico en la sociedad anónima. Le podría decir, señor síndico, convoque porque el directorio no convocó. ¿Me explico? Y si el síndico no convoca, bueno, ahí hay alguna discusión en donde algunos autores entienden que la convocatoria debería plantearse por este accionista que le niegan la convocatoria en grave incumpliendo las obligaciones, que sería otra causal más de remoción, obviamente, del órgano de directorio, ¿no es cierto? O del síndico en su caso, también si lo hubiera. Entonces ya tendría una causal más y tendría que algunos ahí discrepan que dicen, no, ya queda habilitada la acción de remoción e intervención. Y otros dicen, no, hay que iniciar el pedido de convocatoria judicial o administrativa, porque también lo podría pedir a la autoridad de contralor, ¿no es cierto?, que convoque a una asamblea, si lo omite hacer el órgano de administración, conforme el 242, creo, si no me acuerdo mal, de la Ley General de Sociedades, ¿no es cierto? Entonces, si no hago ya sea la convocatoria en forma administrativa como judicial, tendría que tener agotada esa vía, celebrar la asamblea, que fracase, pues si logro mi cometido no tiene sentido que haya la justicia, que es lo que quiere la justicia, que en este agotamiento de la instancia no lleguen a la justicia cuando a lo mejor se puede resolver previamente interna en la sociedad, que es lo que quieren. Nunca quiere, en principio, la ley que se afecte el funcionamiento de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces dice, primero resuelvan ustedes. Si ustedes no lo resolvieron, o les fue mal, o les fracasó, y por abuso de la mayoría usted no logró esto, bueno, vengan acá, ¿no es cierto? Y ahí la discusión es, si el órgano de administración no convoca, si yo tendría que pedir la convocatoria judicial o administrativa, que también podría ser, y una vez hecha esta convocatoria, si fracasara la posibilidad de la remoción, ahí tengo habilitada la acción judicial de remoción. Y conjuntamente con la acción de remoción podría plantear, conjunta o posterior, lo que no puedo hacerlo nunca antes, por eso acá nunca hay una cautelar de manera preventiva, es plantear la intervención, ¿no es cierto? Una medida muy útil
y muy usada, ¿no es cierto?, en forma permanente, ¿no es cierto? Es decir, generalmente muy vinculada con todo el tema de balances, que de alguna manera los balances es un poco donde por ahí surge el manejo de la administración cuando pudiera haber estas situaciones, ¿no es cierto? Es decir, cuando de alguna manera se pone en peligro la sociedad por grave incumplimiento de los administradores, ¿no es cierto?, en cuanto a sus obligaciones y que de alguna manera, vuelvo a insistir, ese grave incumplimiento se traduce en una situación de peligro grave para la sociedad. ¿Me explico? Es decir, no es por un incumplimiento menor ni por una actuación menor de los administradores. Entonces ahí, yo, acreditada mi condición de socio, agotada la instancia, tendría que ir al juez, decirle sumariamente, mire, señor juez, yo fui con un escribano, un contador, constaté, tengo acá un informe de un contador que me dice que hay registraciones que no son reales, que la contabilidad no está correctamente registrada, que hay registraciones falsas, que el balance aparentemente sería falso, que encontré desvío, sí, que la contabilidad no condice con el balance, que hice un inventario y lo que es el inventario que debería haber en los bienes de uso, en los bienes de cambio, no condicen para nada con lo registrado en el balance, con lo cual hay un faltante y un vaciamiento. Entonces ahí el juez analizará si lo que yo planteo tiene un humo de buen derecho y además lo que estoy narrando, relatando, puede poner a la sociedad en grave peligro, y dirá ahí cuando llegue con la demanda que transite todo este proceso que inició la demanda de remoción, la sociedad va a contestar a través de su propio administrador, ¿no es cierto? Es decir, y va a transcurrir un proceso pre-debate y cuando ya al final nos va a encontrar una sociedad vaciada en base a lo que está diciendo este accionista y no va a quedar y no va a tener sentido la sentencia. Entonces dice, no, un momento, cautela, ordena la intervención con desplazamiento, o puede arrancar en distintos grados que la doctora lo va a desarrollar, la doctora se lo va a desarrollar, que dice, no, a ver, una veeduría, sí, es correcto, es muy común esto. Que no, primero, no me animo, porque pues, no sé, tengo sumariamente esto, no tengo que contar la parte, y despacho una veeduría. Para que un contador sorteado acá de la lista vaya y haga un informe. Y si esa veeduría me dice, sí, esto, lo que está narrando este accionista, plantea esta acción, tiene razón, y bueno, después toma una medida más grave, que es una intervención propiamente con desplazamiento. Una cosa es ir y ver, el órgano de administración sigue funcionando, otra es una coadministración, que es un grado de intermedio, y otra es decir, no, esto es gravísimo, desplazo a este órgano y designo a este administrador sorteado de acá de la lista que va a quedar administrar la sociedad. ¿Por qué de carácter restrictivo esto? Y porque no quieren los jueces, no quiere la ley que se pongan a administrar las sociedades personas que en realidad no están muchas veces capacitadas, ¿no es cierto? Están anotadas en una lista y no es tan sencillo. Muchas veces con esta intervención, hasta yo creo que los socios más de una vez terminan amigándose, ¿no es cierto? Porque se encuentran con que tienen un administrador sorteado que a veces es difícil llevar adelante una sociedad, sobre todo en la Argentina, y más para alguien que no esté en esto, en la propia actividad, ¿no es cierto? Son medidas extremas, vuelvo a repetir, son de carácter restrictivo, ¿no es cierto? Es decir, y tiene que darse una serie de procedimientos de cuestiones, ¿no es cierto?, en donde, vuelvo a insistir, tiene que además estar en peligro grave en la sociedad. Si no está en peligro grave o puede haber un daño grave para la sociedad, no se despachan. En cuanto a la contracautela, ¿no es cierto?, es decir, no se admite en el 222 de la Ley General de Sociedades, aunque alguna jurisprudencia por ahí yo he visto que la ha admitido, pero no es el sentido de la ley, no se admite que uno pueda ir y decir, ¿con qué contracautelo esto? Por si yo, que el día de mañana dije que esto tenía que intervenir en esta sociedad, se demostró claramente que fue una medida despachada que no tenía ningún sentido y además con malicia o lo que fuera, ¿cómo voy a responder? La ley de sociedades parecería no admitir en el 222 que uno pueda cautelar con las propias acciones. Es decir, yo voy a cautelar con las acciones de la sociedad. Es decir, no, si vos le generaste un daño a la sociedad, la fundiste y todo otro, con que responder en tu acción. Entonces, de alguna manera lo que tiene que ser es, en principio, lo que la jurisprudencia pide, ¿no es cierto?, es una fianza, ¿no es cierto?, acreditar con algo personal de que no sean las acciones de la sociedad, del accionista o del socio que lo pide, ¿no es cierto?, que acredite que tiene con qué responder si esa medida fue pedida en forma indebida, ¿no es cierto? ¿Qué monto va a fijar el juez para la cautelar? Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el grado de la medida que se esté pidiendo. Si yo estoy pidiendo la intervención de una sociedad chiquitita que tiene una actividad muy chica y el daño que puede ser es chico, la cautelar va a ser menor. Si estoy pidiendo una intervención de una multinacional con un montón de implicancia económica y todo, la cautelar obviamente va a ser más grande. Va a tener que ver un poco justamente con el tamaño de la empresa que estoy solicitando la medida, ¿no es cierto? Es decir,
Entonces, un poco, no sé si, dígame, y por favor interrúmpame, dígame si les cae alguna duda, si no fui claro, ¿no es cierto? Es decir, acuérdense entonces que la demanda se promueve contra la sociedad en el juez que es competente de acuerdo al domicilio de la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, es una demanda que en general innova, porque lo que se pide es innovar, es cambiar quién está, quién se designó, ¿no es cierto? Es decir, ha habido algunos casos de jurisprudencia, yo hace poco vi uno de acá, un jugador de Rosario, donde van los accionistas, plantea, ¿no es cierto? Es decir, habían pedido la remoción, justo se renueva el órgano de directorio, se reemplaza al directorio, ¿no es cierto? Es decir, en realidad se reemplaza al directorio sin haberse sustanciado la remoción, nada, se reemplaza antes por vencimiento del plazo, se designan otros directores y a veces los jueces entienden que igual la mayoría al haber nombrado nuevamente a otro directorio en reemplazo del que estaba, en algunos casos han despachado, pero no es el caso. La ley lo que quiere es que justamente esté la demanda de remoción, salvo, como decía antes, caso de excepción vinculado a cuestiones de familia o cuestiones sucesorias, ¿no es cierto? Reitero, los requisitos propios son que se acredite la condición de socio en la forma que ahí van a tener que ver de acuerdo al tipo social, que se tiene que acreditar la acción u omisión del órgano de administración que sea violatoria de la ley, ¿no es cierto?, de él o de los administradores, y que pongan en peligro grave la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Que además haya peligro en la demora. Si se demora esta situación, ya no va a tener ningún sentido de la acción. ¿Qué otra cosa más? La contracautela, con las características y los requisitos, ¿no es cierto?, de lo que antes le decía, ¿no es cierto?, es decir, que no tienen que ser las propias acciones en principio, o la propia participación social, y además la cautelar que se va a dar, que va a ser no la participación social, va a tener que ver lo que se va a pedir de fianza o contracautelar, de acuerdo obviamente a la medida que se esté pidiendo y a la envergadura, como antes decía, del pedido de intervención y de la empresa, ¿no es cierto? Es decir, acuérdense, de carácter restrictivo, lo dice expresamente la ley, o sea que la admisibilidad es claramente un carácter restrictivo, ¿no es cierto? Y si, acuérdense que es justamente para garantizar el derecho de quien lo peticiona, ¿no es cierto?, a esta medida, que si yo no acredito que cuando llegue al final no va a tener sentido la acción principal, no tiene por qué despacharse, ¿no es cierto? Si yo digo, no, mire, puedo transitar todo el pleito, cuando llegue con la sentencia va a ser reparadora y no fue necesaria una cautelar, no tiene por qué despacharse la cautelar, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una duda con respecto a, ¿lo pueden pedir los socios a esta medida? Y en el caso de que haya un órgano de administración colegiado, ¿puede ser otro administrador también? Otro director. O en el caso de las SA que usted había nombrado, pero no entendí eso, o sea, ¿lo pueden solicitar los socios? ¿Y qué otra persona tiene legitimación activa? ¿Quién más podría tener legitimación? El síndico podría llegar a plantearlo, ¿no es cierto? También, pues en realidad el síndico también puede impugnar o podría impugnar las decisiones sociales, ¿no es cierto? Con lo cual el síndico entiendo que también podría llegar a plantearlo. En cuanto al órgano de administración, un administrador disidente, ¿no es cierto? Es decir, pero en realidad la acción propiamente es del socio. ¿Por qué es del socio? Porque es el que quiere preservar, ¿no es cierto? Es decir, si se podría darse el caso que sea un director que a su vez también sea accionista. ¿Me explico lo que digo? Es decir, por la acción propiamente es del socio. ¿Por qué del socio? Porque el socio es el que tiene la facultad también de poder remover, no la tiene ninguno de los otros órganos al directorio, me explico, es decir, ¿quién es el que remueve y quién es el que puede plantear la remoción del órgano de administración? El directorio, me explico. ¿Quién más podría pedirla? La autoridad de control. La autoridad de control, en determinado caso, de determinado tipo de sociedad, que podría plantear es decir, solicito, que lo vamos a ver más adelante después de la parte de los distintos tipos de deudería, ¿no es cierto?, que podría decir, en caso que se tomen decisiones en contra de la violación de la ley de estatuto de reglamento, también podría plantearla, pero la acción propiamente es del accionista. Perfecto, gracias. No, nada. Sí, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién está legitimado para plantear la remoción? Es el accionista, que es el mismo que lo puede hacer en forma, ¿cómo se llama? Administrativa, ¿no es cierto? Es decir, es una acción que el que designa y remueve los administradores es el socio.
¿Cuándo se va a plantear esta acción? Cuando no lo puedo hacer. Si yo tengo mayoría, no tengo un problema de una remoción, porque planteo, salvo algún tipo de sociedad, donde tenga que la remoción sea con causa o lo que fuera, ¿no es cierto? Sí, pero por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, que la remoción, la SRL es ad nutum, directamente no tengo que explicar causa, no tengo que justificar nada, yo puedo ir y voto. Si yo voy al juez y le digo, vengo a solicitar la remoción del administrador y tengo el 60%, me va a decir, remuévelo usted. ¿Soy claro lo que le digo? Si voy al juez y le digo, señor juez, quiero removerlo administrador, salvo podría darse algún caso recontra excepcional que diga no tengo tiempo para llegar a la cautelar, pero es obvio que la acción va a prosperar, me explico, perdón, que la asamblea va a prosperar en mi favor, porque tengo mayoría y tengo la posibilidad de designar administradores, salvo clase de acciones, salvo que haya una situación puntual de acuerdo como esté pactada en el estatuto del reglamento, que haya acciones que designan determinados administradores o asambleas por clase. Pues yo tengo la facultad o tengo la toma de decisión necesaria que alcance para remover al órgano de administración, no voy a tener acción posible, ¿me explico? Esto es una acción, generalmente es para quien votó por la remoción, perdió porque la mayoría le impuso, que a lo mejor son los mismos que designan los propios administradores la mayoría le impuso y va a la justicia y dice, señor juez, esta mayoría, estos administradores, que la mayoría de alguna manera validó y yo voté, porque en realidad, como le estoy diciendo acá, están desviando fondos, los balances no están registrados, no es correcto, lo que fuera, no tienen, ¿cómo se llama? No validaron esto. Y los administradores están actuando en contra del interés social. Y además planteo la remoción, ¿me explico? ¿Cuándo no voy a tener acción? Cuando yo lo puedo lograr por sí solo en la sociedad, ¿me explico? Es decir, ese sería el caso. ¿Alguna otra duda? Creo que clase de intervención, Bruno, me parece que ahora Sí, continúa en realidad lo del criterio. Bruno, en otra parte. Sí, lo del criterio de interpretación para su despacho, continuando con lo que decía el doctor Lermer, el criterio es restrictivo, esto lo establece la Ley General de Sociedades en el último párrafo del artículo 114, y justamente es consecuencia porque se trata de una cautelar innovativa. Entonces, lo primero que va a hacer el juez es analizar primero si resulta necesaria esa cautelar o si puede ser reemplazada por otra. Y en el caso de despacharla, justamente va a tomar la intervención que sea menos gravosa y que garantice el derecho del peticionante. O sea, el criterio, repito, como le dijo el doctor Lerme, es de carácter restrictivo para la procedencia de la intervención societaria. Después lo que hace la ley es regular las distintas clases de intervención. Podemos enumerar tres para distinguirlas bien. Una es la designación de un mero veedor. O sea, podemos decir, un tipo de intervención en una clase es veedor. Es mucho más que, como decía el doctor, que el veedor procesal informante, que va a informar sobre un aspecto específico, como puede ser alguna irregularidad en concreto, gastos, resultados, o sea, hace un informe muy específico. En este caso, el veedor en la intervención societaria va a vigilar a uno o varios administradores sospechados de irregularidades e informa al juez. Y acá lo que es importante saber para distinguirlo de la intervención judicial, que no existen limitaciones ni un desplazamiento del órgano de administración, que es lo que sí ocurre en la intervención judicial. Después tenemos designación de coadministrador, otra de las clases de intervención societaria. Es un supuesto más gravoso que la designación de un mero veedor, y en este caso el administrador, para realizar él o los actos que determine el juez, va a requerir sí o sí la conformidad expresa del coadministrador. En la práctica se presentan dificultades porque generalmente el juez va a terminar resolviendo reiterados incidentes, y en el caso de las SA también se dificulta un poco porque en primer lugar debe resolver el directorio y luego requerir la conformidad, el acuerdo del coadministrador. Todo esto requiere en realidad una clara resolución judicial para su viabilidad. Entonces hasta ahora tenemos veedor,
coadministrador, que sería una clase de intervención intermedia, y después tenemos la más gravosa, que es el caso de interventor judicial. En este supuesto, a diferencia de lo que pasa con el veedor, se desplaza a todo el órgano de administración y es sustituido por el interventor. Ahora bien, ese interventor no puede tener más facultades que el administrador sustituido. Y como dije antes, es la más grave, la intervención más grave de todas. En síntesis, tenemos veedor, coadministrador e interventor judicial. Va a haber una resolución judicial, obviamente, que admite la intervención, que debe cumplir ciertos recaudos. Obviamente esta resolución debe ser fundada, debe indicar el tipo de intervención, debe establecer cuáles son las atribuciones del interventor y a la vez va a establecer un plazo que a la vez ese plazo puede solicitarse su prórroga. Ahora, una aclaración respecto a las atribuciones, esas atribuciones nunca van a poder ser mayores que las designadas a los administradores por la Ley General de Sociedades o por el contrato social. Y respecto al plazo que se debe indicar en esa resolución, si bien puede solicitarse su prórroga, solo esa prórroga se puede solicitar mediante información sumaria de la necesidad de esa prórroga. Bien, después tenemos el recurso que se puede interponer ante esta resolución judicial que ordena la intervención societaria, es el recurso de apelación. ¿Qué efecto tiene este recurso? Efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tramita el recurso en la Cámara de Apelaciones, la intervención subsiste. Ahora en la provincia de Santa Fe se presenta una cierta discusión porque dice que cuando la cautelar se despacha inaudita parte, es decir, sin correrle traslado a la contraparte, se requiere la interposición del recurso previamente de revocatoria. Entonces no es menor, porque si yo voy a la Ley General de Sociedades, me dice directamente, me habla del recurso de apelación, y el Código Procesal Civil y Comercial en Santa Fe exige cuando es inaudita parte lo de revocatoria. Entonces, con eso, porque, o sea, el tema se torna relevante, porque si corresponde el recurso de revocatoria y no se interpuso, previamente se pierde el recurso de apelación. Bien, eso por un lado, y después tenemos el tema de los honorarios del interventor judicial. Según el doctor Silverstein, hay que referenciarlos con el de los que les corresponderían a un administrador judicial, y obviamente si estamos hablando de un coadministrador, los honorarios serían menores, y menor aún si estamos ante un veedor, que sería el caso menos gravoso de intervención. Tenemos que saber que el interventor judicial es un funcionario público, rinde cuentas ante el juez y su gestión no está sometida a la asamblea o reunión de socios. Y cesan sus funciones cuando así lo dispone el juez. No sé si querés agregar algo, Lucho, o más en lo procesal. No, nada, no, de que sí es muy importante lo que vos decías recién, Bruno, del tema de las resoluciones de los jueces que sean claras, ¿no es cierto? Porque muchas veces se prestan dudas, sobre todo los órganos de administración de las sociedades a veces tienen un grado de complejidad, ¿no es cierto? Esto que recién le decía la doctora Basso en cuanto a que la conformidad cuando es de una coadministración o no es muy importante y a veces no pasa en la práctica esa claridad meridiana en las resoluciones, ¿no es cierto? Donde es importante porque la sociedad tiene, el órgano de administración es el órgano permanente, entonces es fundamental y muchas veces también en el contenido, ¿no es cierto? Que más allá del título le pongan claramente las funciones del órgano de ya sea veeduría, administración, eso solo. Y ahora continúa lo de la autoridad de control. Y una cosita más también les quería decir, en esto de que son cautelares, a veces en los abogados pasa que a veces uno se confunde, ¿no es cierto?, decir que como son procesos que a veces van casi en forma conjunta, ¿no es cierto?, de si se inicia la demanda de remoción y concomitantemente o posteriormente la cautelar. A veces pasa que, como decía la doctora, ¿no es cierto?, decir, plantean revocatoria, apelación, y en realidad la acción principal es el proceso de remoción.
sea, muchas veces, a veces en las discusiones, ya sea en cuanto a recursos y todas las cautelares, solían dictar el proceso propiamente dicho, ¿no es cierto? Y ahí una jurisprudencia bastante poca, pero clara en cuanto a que no deja de ser una cautelar, y la cautelar no insta el proceso, ¿no es cierto? Es decir, yo discuto la cautelar, yo soy el abogado que estoy por la demanda y planteo revocatorio, y la otra parte plantea revocatorio, y discutimos la cautelar y no se insta, y hubo demanda, contestación, y no se instó la apertura a prueba, la etapa procesal siguiente, y estamos discutiendo la cautelar y vamos a la Cámara y no se instó, esos procesos muchas veces fracasan y caducan porque el instar la cautelar, más allá que muchas veces confunde, porque parece que la cautelar llevara el resultado propiamente del juicio, ¿no es cierto? Porque en definitiva es casi, yo con la remoción lo que voy a hacer es designar, tener otro órgano de administración, ¿no es cierto? Y con la cautelar es que cautelo que hasta que llegue a esa situación, la sociedad no entre en una situación extrema que no tenga sentido esa remoción. Pero el proceso propiamente es la remoción. Y esto pues, pasa muchas veces en la práctica, este error. Yo tuve un fallo muy famoso de Franco Macri, el padre de quien fue presidente, donde justamente se discutió esto, que se instaba la cautelar, no se instaba el proceso, y claramente son, ¿no es cierto? La cautelar no es el proceso, ¿no es cierto? Justamente lo que asegura el resultado del proceso. Muchas veces se dan estas situaciones, ¿no es cierto? Lo mismo en cuanto a lo que les decía antes. A veces los jueces, una vez me pasó también de ver que un juez diga coadministración, y cuando leo la función, las facultades que le ponen, era todo ir, mirar, revisar, pedir, esto, lo otro, lo cual era más una veeduría, ¿me explico? Es decir, que es una acción que es la cautelar menos grave para eventualmente, si obviamente se constata algo, después poder llegar, ¿no es cierto?, a esa otra situación, ¿no es cierto? Lo otro importante es que también tienen que tener plazos estas cautelares, el juez le tiene que poner un plazo, ¿no es cierto?, de duración, sí o sí. Tiene que decir, como esta medida cautelar obligatoria, que diga, bueno, va a tener una determinada cantidad de plazo. Entonces, ese plazo, ¿no es cierto?, es, como recién decía la doctora, ¿no es cierto?, estas no son medidas que causan estado, con lo cual si las situaciones cambian, son mutatis mutandi, ¿no es cierto?, es decir, pueden dejarse, no es algo que entró en una situación de cosa jugada y no lo voy a poder revertir. No, mire, señor juez, las condiciones que se dieron para el dictado de esta cautelar, hoy cambió, o claramente se acreditó que no están dadas, me explico, entonces puede ser permanentemente revisado. La otra parte que está quedando es algo que yo ya les anticipé un poco al principio, que tiene que ver con la intervención societaria, que la puede pedir también la autoridad de control, ¿no es cierto? En cuanto a las sociedades, solamente va a ser en las que tenga fiscalización estatal permanente, que ustedes todavía no lo vieron, que están reguladas en el artículo 299, que son generalmente sociedades que por el tipo de objeto, por el tipo, por el monto, por el capital que tienen de gran envergadura, todo, son sociedades que además de lo que tienen control en lo que es la Constitución, la reforma por la autoridad de control, además tienen una fiscalización más importante por parte del Estado, ¿no es cierto? Es decir, estos son las sociedades anónimas y un tipo de sociedad anónima, ¿no es cierto? Donde dije, Perdón, por las dudas, autoridad de control refiere a la Inspección General de Personas Jurídicas en la provincia de Santa Fe. Ese es el organismo de control. gracias, Bruno, es muy buena la aclaración. Sí, nosotros acá tenemos lo que es la Inspección General de Personas Jurídicas y el registro público, ¿no es cierto? Que en lo que son las sociedades por acciones, ¿no es cierto? Es decir, tiene una doble intervención, la autoridad de control, que tiene una parte de una fiscalización, y el registro, que registra propiamente, ¿no es cierto? Es decir, justamente valga la redundancia, ¿no es cierto? Es decir, lo que es ese estatuto, ese contrato o esa reforma, pero previamente autorizado con la conformidad administrativa, perdón, no autorizado, no, de la autoridad de control. Además de las asociaciones civiles, las fundaciones que también intervienen solamente la autoridad de control. O sea, le dije, la Inspección General de Personas Jurídicas puede solicitar la intervención de una sociedad anónima que hacen oferta pública, que requieran dinero o valores, que es todo lo que regula el artículo 299, ¿no es cierto? Es decir, todas las que tienen algún grado de, por el objeto, por la actividad, ¿no es cierto?, requieran ahorros públicos, ¿no es cierto?, es decir, tengan contratos, tengan concesiones estatales, ¿no es cierto? Son sociedades que por su objeto, por el desarrollo de su actividad, ¿no es cierto?, o por el monto, en algunos casos también, ¿no es cierto?, del capital, tiene que llamar una fiscalización estatal permanente. En ese caso, la Inspección General de Personas Jurídicas está autorizada también para solicitar lo que sería una intervención administrativa, ¿no es cierto? Es decir, una intervención, perdón, judicial. No lo puede hacer en ningún caso en una sociedad si no lo hace en forma judicial, ¿no es cierto? Es decir, a diferencia de las asociaciones civiles y fundaciones, que tampoco podría intervenirla, pero tiene un control
un poco más exhaustivo que en lo que son las asociaciones, las sociedades. Porque pues las sociedades, la inspección de personas jurídicas lo que hace es verificar los requisitos legales y fiscales, que el objeto no sea prohibido, que no sea ilícito, que sea claro, que sea preciso, determinado, que reúna los requisitos del tipo social, ¿no es cierto? Y otorga una conformidad administrativa. En las asociaciones y las fundaciones da una autorización para funcionar y también puede retirar esta autorización para funcionar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, para la intervención propiamente también es judicial, ¿no es cierto?, cuando se hubieran también igualmente constatado actos graves, que son actos graves, violación de la ley, estatuto, reglamento, y que además sean graves para la entidad, ¿no es cierto? Entonces, en protección de ese interés público, de alguna manera podrían plantearse, ¿no es cierto?, decir la intervención de la asociación civil. Eso en la asociación. En la fundación también puedes solicitarse, pero la autoridad de control tiene más facultades, pues también tiene facultades en determinados casos de designar los propios administradores, ¿no es cierto? Inclusive tiene facultad hasta poder fusionar en algunos casos cuando el objeto sea que devenga imposible esto o lo otro, también. Entonces tiene muchas más facultades, ¿no es cierto? Es decir, en cuanto al órgano de administración, hasta inclusive, como les digo, lo regula el Código Civil a partir de la reforma del 2015, que se pueda inclusive hasta designar en determinados supuestos los administradores en la fundación, ¿no es cierto? Pero cuando estos están designados y hubiere violación por parte de los administradores del Consejo de Administración en la fundación, ahí sí tiene también que solicitar la suspensión o la remoción en forma judicial, ¿no es cierto? Es decir, en las sociedades, en determinados supuestos, en forma judicial. En las asociaciones civiles, judicial. Si bien hay algunos grados de intervención, porque la ley, por el Código Civil, da más facultades, porque en realidad otorga la autorización, retira la autorización, controla que el objeto, a diferencia de la sociedad, ¿no es cierto?, controla que el objeto sea cumplido, ¿no es cierto?, para el cual fue autorizado. Entonces, bueno, tiene un grado más de intervención. Y en algunos casos, inclusive, hasta de alguna manera puede haber algunos grados menores de intervenciones administrativas en las asociaciones civiles en determinadas situaciones de excepción que serían para evitar a veces causales de disolución por alguna manera, por haberse perdido determinadas condiciones del funcionamiento de la entidad, ¿no es cierto? Pero siempre, para pedir, se puede, de alguna manera, puede en las asociaciones civiles declarar, ¿no es cierto? Es decir, nunca podría, de alguna manera, remover al órgano de administración. Sí puede declarar ineficaz administrativamente determinadas resoluciones cuando vean que haya en contra de la ley, estatuto o reglamento, pero nunca podrían, por ejemplo, remover al órgano de administración. Sí, lo que podría, en algunos supuestos de recontra excepción, ¿no es cierto?, es en determinados supuestos donde no se sabe si esa entidad, realmente los que designaron los administradores son los socios, son los accionistas, perdieron determinadas condiciones, no sabe quién lo votó, si tiene un funcionamiento extremadamente irregularidad, tiene algún grado de intervención administrativa. Pero siempre en principio debe ser planteado judicialmente. En la fundación sí da la facultad a la ley en forma directa de poder de alguna manera, ¿no es cierto?, decir, designar en algunos casos a los administradores. Tengan en cuenta que la intervención, la sociedad nace, o la entidad nace con el acto constitutivo y dura hasta la disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el caso de las sociedades o cancelación en el caso de las asociaciones civiles y fundaciones de la autoridad de control. Durante todo ese proceso, aún en la disolución y liquidación, podría llegar a ser intervenida la entidad, si en ese caso los liquidadores obraran en contra de sus obligaciones y pusieran en peligro gravemente a la entidad, ¿no es cierto? Entonces, también podría darse el caso de intervención en el caso de la liquidación propiamente de la entidad, ¿no es cierto? Porque la entidad sigue subsistiendo y también tienen que darse los recaudos que el órgano de liquidación también no ponga en peligro grave ni genere daño para la sociedad, ¿no es cierto? Con los mismos requisitos que les dije para toda clase de intervención, ¿no es cierto? No sé si les queda alguna duda hasta acá. Yo tengo una duda. Tanto el veedor como el coadministrador y el interventor son funcionarios públicos. Están designados por el juez, reportan al juez y son funcionarios públicos, exactamente. Son funcionarios públicos. Y Perdón, después,
No son empleados públicos, no son empleados públicos, pero tienen los mismos requisitos que el funcionario público porque están anotados, ¿no es cierto?, en una lista y son sorteados y tienen que aceptar el cargo y tienen los mismos deberes y obligaciones. Exactamente. Parecido a un perito nombrado en autos, Exactamente. Exactamente. parecido. Y después lo otro que me surgió la duda, que bueno, según el tipo societario, va a tener una u otra implicancia la intervención. Me acordé en la asociación civil, en Newell's, Old Boys, que hubo un interventor. Entonces me puse a pensar, eh, ¿quién fue el que solicitó esa medida cautelar? Un- Porque estábamos hablando de que tiene que ser un socio o sea, a quién le corresponde pedir esa medida cautelar. ¿Quién fue en este caso concreto el que lo hizo? Se me surgió esa duda. No sé si lo sabe. Sí, sí, sí. El interventor en Ñul fue en los términos, bueno, que es otra cosa también, miren, que me había olvidado de decirle. En un concurso también puede plantearse una intervención, ¿no es cierto? Es decir, mientras una sociedad esté concursada también se puede intervenir. Pues la sociedad sigue funcionando. Hago esta mención porque justamente Ñul cuando tuvo fue una intervención medio raro, justo, no es el mejor ejemplo y ahora voy a explicar por qué, ¿no es cierto? Es decir, pero Ñul en ese momento estaba concursada, ¿no es cierto? Es decir, entonces dentro del mismo concurso judicialmente se planteó lo que vos estás preguntando de alguna manera y en realidad fue un grado raro porque fue a través ¿no es cierto? Es decir, de una coadministración que justamente ahí se fijaron las facultades, pero fue judicial, ¿no es cierto?, cuando Añul se tuvo ese grado de intervención judicial, ¿no es cierto? Es decir, y ahí se ha conformado a través de distintas personas, un contador, un abogado creo que era, y otra persona más, ¿no es cierto? Es decir, que es como que también determinado, tenía que, como le dijo antes la doctora Basso, que los actos realizados por la comisión directiva, ¿no es cierto?, que quien lleva adelante la administración del club, tenían que ser, en realidad, determinados actos, tenían que ser avalados por este órgano de intervención. Exactamente. Fue así tal cual. Eso fue dentro de los términos de un concurso, con algunas particularidades bastante raras, ¿no es cierto?, es decir, porque dentro del mismo concurso se designó y por las particularidades que tuvo, después se fue agravando determinados actos, las cuentas, los cheques, o sea, fueron dándole más función a medida que iba transitando el tiempo. Pero sí, es así tal cual como vos decís. No sé si queda alguna duda. Profe, ¿y los acreedores, salvo que la sociedad no esté en concurso, no pueden hacer nada al respecto? Si se está administrando mal y va a quedar No, vaciada, no se van a poder cobrar y no pueden hacer nada. no. Hoy día en la acción son los accionistas o la autoridad de control en los casos, o la inspección, perdón, general de personas jurídicas en los casos que recién les mencionaba, ¿no es cierto? Exactamente. Una vez pasó en la ciudad de Buenos Aires, que no es un muy buen ejemplo, pero les cuento a nivel anecdótico, ¿no es cierto?, que determinadas sociedades que no tenían funcionamiento, estaban en estado de disolución, quien era inspector en ese momento planteó la disolución de esas sociedades, las planteaba de forma judicial y en algunos casos, ¿no es cierto?, es decir, las intervenían, pero no ¿cómo se llama? Las acciones del socio, ¿no es cierto?, las acciones del socio, o como le digo, la autoridad de control, ¿no es cierto? No sé si le queda alguna duda, Brune, decime si que yo tomé con lo de en la posta, pero decime si No, no, no. toma que yo. En cuanto a un poco sin mezclarlo, ¿no es cierto? Decir, las cosas, lo que a veces pasa, que no es este tipo de intervención, no es algo, ¿no es cierto? Si ustedes van a ver a veces en las autoridades de control que en determinada situación donde se pierde la condición de quiénes son los asociados, puede haber algún grado de intervención cuasi administrativa, pero es para tratar de restablecer, ¿no es cierto? Está más orientado que, así como la autoridad de control, como yo antes le dije, puede declarar la ineficacia de las resoluciones sociales de los órganos, ¿no es cierto? Si pasó en News, también una vez bueno, a raíz de una asamblea muy particular, que no sabía si se había perdido la condición de los asociados, hubo corrida, hubo una cuestión, ¿no es cierto?, excepcional en donde los asociados se había perdido
la policía perdió el control del funcionamiento, entraba la gente, salía, se votó, no sabía quién había votado, nada, se declaró la ineficacia de esa resolución del órgano de gobierno, ¿no es cierto? Y eso puede ser administrativo. Siempre que haya esa resolución administrativa, obviamente tiene una revisión judicial eso, ¿no es cierto? Es decir, cualquier resolución de la autoridad de control, hace poco se dio algunos ejemplos a nivel nacional, ¿no es cierto? Es decir, que en donde el país pueda entender que se excedió, que las facultades no le correspondían a algo, obviamente todo eso tiene una revisión judicial, ¿no es cierto? Pero lo que es importante que tengan en cuenta y que tengan en claro es que todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, es decir, con lo que es el nombramiento, remoción, salvo el caso de las fundaciones que expresamente lo prevé en determinados supuestos, ¿no es cierto?, el Código Civil, no tiene facultades la autoridad de control para, en forma administrativa, remover o reemplazar los administradores, ¿me explico? Es judicial eso, sí o sí es judicial, en forma de los requisitos, como recién les Lo mencionaba. mismo en las asociaciones civiles que está el trámite de normalización. O sea, eso es como una intervención administrativa, pero mucho más atenuada. O sea, no es que el órgano de control va a designar una nueva comisión directiva, sino que regula, primero con una resolución general del organismo, del inspector general, y después con una resolución en particular, cuando hay que restablecer, es como que ocurre una refundación de la asociación civil, pero con un procedimiento reglado, y con un delegado normalizador, para que en realidad generalmente es cuando está al borde de la disolución, que se perdió, o sea, no hay, de manera Claro. fehaciente no se puede restablecer quiénes son los asociados, entonces se genera un proceso de reempadronamiento, se llama una asamblea de normalización, con la figura de un delegado normalizador. Pero eso no es un interventor judicial, diría, es mucho más atenuado. Claro, es un grado, ¿no es cierto?, decir, como decía la doctora, o sea, un grado acotado ante una situación que la autoridad de control casi tendría que retirar la autorización para funcionar y provocar la disolución porque dice, no sé quiénes son los socios, pero no fueron llevados Eso para regularmente, las asociaciones civiles, perdón. nada No más. fundaciones porque no tienen socios, ni para Exacto, las SA. O sea, estamos hablando de normalización de asociaciones. exacto. Siempre ustedes tengan en cuenta, como les mencionábamos recién con la doctora, ¿no es cierto?, es decir, acá lo importante es siempre, todo estos grados de intervención obviamente implica, ¿no es cierto?, es decir, de alguna manera, una injerencia importante, porque el órgano que lleva adelante la entidad, ¿no es cierto?, y administración, y permanente es el órgano de administración. Entonces, por eso es que de alguna manera, obviamente, es judicial, ¿no es cierto?, con determinados requisitos, es excepcional, y dado todos esos requisitos, lo que se trata de preservar es a la entidad. ¿Me explico? Entonces, es una situación de extrema gravedad donde un juez evalúa y despacha una medida cautelar porque cuando llegue el final del proceso ya va a ser tarde. ¿No es cierto? El único caso, como decía recién la doctora, es en cuál entidad, en la fundación, ¿no es cierto? Que es más parecido a un patrimonio que alguien afecta a un determinado fin, ¿no es cierto? Es decir, y donde la autoridad de control tiene bastante más facultades, ¿no es cierto? En ese caso, y como decía, inclusive hasta la posibilidad de nombrar, ¿no es cierto? En casos de excepción, ¿no es cierto? Además, también tiene un solo órgano la fundación, que esa es la característica particular, que es un único órgano, es órgano de gobierno, ya lo van a ver, ¿no es cierto? Fundación de gobierno, no. Es decir, que tiene un solo órgano, que es un órgano que designa a los administradores y además el que establece, inclusive reforma el estatuto, más allá que puede ser que se haya reservado facultades, el fundador, todo, ¿no es cierto? Pero en principio es el único caso de un único órgano. Entonces, también la misma ley prevé que aun cuando no pueda tener funcionamiento, aún sin el quórum y el funcionamiento necesario, los mismos administradores puedan designar otros consejeros, ¿no es cierto? Es decir, pero vuelvo a repetir, es el único caso. No sé si les queda alguna duda, a disposición. Entonces, a ver si aquellos que pueden eh, solicitar las medidas cautelares son los socios, los asociados o los accionistas de la sociedad. Perfecto. Porque la compañera ahí preguntó si qué lugar le cabía ahí a los acreedores. Solamente si se entra en concurso
la sociedad, ahí los acreedores podrían en ese caso No, no, solicitar. no, a lo mejor yo confundí, perdón. Lo que yo dije es que la sociedad, ¿no es cierto? O sea, usted piensa que todas estas medidas son para sociedades. Antiguamente, ¿no es cierto? También estaba regulado dentro de la Ley General de Sociedades contratos que eran de sociedad como las UTE. Las UTE no pueden ser intervenidas en este proceso, en este procedimiento. Entonces, lo que sean las unidades transitorias de empresas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, los acreedores, no, lo que yo dije en el caso del concurso es que la sociedad, estando en concurso, conserva la administración, ¿no es cierto? El que lleva adelante la administración son administradores designados. Entonces yo dentro, más allá que tienen algún grado de intervención por el concurso, que determinados actos tienen que pedir una autorización judicial y que hay un síndico sorteado por el concurso, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el síndico interno de la sociedad. Entonces yo lo que decía era que esa situación de excepcional en donde están por un caso de impotencia patrimonial y imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, ¿no es cierto? Y en donde se presenta una convocatoria de acreedores para tratar de salir de esa situación, en el caso de la sociedad, el órgano de administración sigue funcionando a diferencia de la quiebra, ¿me explico? Entonces, la sociedad sigue funcionando y existe. Hay determinados actos que para poder vender, disponer, van a tener que pedir una autorización, ¿no es cierto? Pero la sociedad funciona y conserva su personalidad, y a diferencia de la quiebra, que está en una situación de liquidación coactiva, ¿no es cierto? A diferencia de la de liquidación que ven acá en la Ley General de Sociedades. Entonces, en ese caso, los acreedores lo único que hacen es que están en un proceso que la misma sociedad se presentó y los llamó para decir, vengan a ver cómo hago para poder recomponer y seguir adelante si ustedes me dan los votos, esto y lo otro. Pero la sociedad sigue funcionando. Nada más que el juez tiene que estar en un proceso donde judicialmente va a tener un grado de control, pero se la puede intervenir. Me explico, si esos administradores dentro del concurso, ¿no es cierto?, de si obra en contra de la violación de la ley, estatuto, reglamento, y un accionista quiere ir y los puede remover, los administradores van a vencer su término aunque estén en concurso, tienen que volver a ser designados, y si estos mismos administradores aprobaron el concurso, no lo terminaron, y los acreedores le votaron la propuesta que hicieron todos, pero siguen administrando dentro del concurso, yo accionista digo, no, mire, estos administradores están administrando mal, están desviando fondos, no están cumpliendo, están pagando por afuera a los acreedores, esto y lo otro. Le decís, señor juez, convocó una asamblea y las asambleas siguen funcionando igual en el concurso. ¿Me explico? Pedí que se convoque una asamblea, no convocaron los directores, que otra causal más, convocó el síndico, y cuando fuimos a la asamblea, los mismos administradores que tienen la mayoría, que ellos se votan como directores, votaron en contra de la remoción. Y yo acá acredito que esta sociedad la están poniendo en peligro, además del concurso, además de esto, además de lo otro. Y se la puede intervenir, pero no los acreedores, pero decir los accionistas. No sé si es claro, si soy claro en el ejemplo. O los confundí con el concurso, que en realidad les dije que aún, ¿por qué dije el concurso? Pues la sociedad sigue funcionando con el concurso, me explico. La única diferencia tiene un grado de control por la situación especial en la cual se presentó y está utilizando un determinado beneficio de la ley, que la ley le da determinados requisitos. Pero la sociedad conserva la administración, a diferencia de la quiebra, me explico. Entonces también se dan estos requisitos. Dígame si no les queda claro, en serio. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, no sé, Bruna, si querés agregar algo más. No, no. Bueno, si no les queda ninguna duda, acá estaríamos completos con lo que es la parte de intervención de sociedades. Fíjense, está bastante claro, regulado en la ley. Hay muchas cosas, bueno, que obviamente de la parte, ¿no es cierto?, de decir determinadas cuestiones se me fue aclarando todo, ¿no es cierto?, decir, pero bueno, lo tienen regulado en la ley, y como le decíamos antes, ¿no es cierto?, también tiene una regulación de los códigos procesales, ¿no es cierto?, pero es muy importante que le presten especial atención, más allá que son medidas cautelares, con los requisitos propios procesales de las medidas cautelares, con determinadas particularidades, ¿no es cierto?, el agotamiento de la instancia, la acreditación de la condición de socio, bueno, todos los requisitos puntuales. Así que bueno, si no tienen dudas, hasta la próxima.